Hola, en este video, junto a mi compañero Fabricio Manuel Mancilla, vamos a realizar la defensa oral de nuestro trabajo práctico integrador para la Cátedra de Redes y Comunicaciones. En el escenario empresarial actual, la convergencia de servicios de voz, datos y seguridad digital ya no es una opción, sino una necesidad operativa crítica. A lo largo de esta presentación, les vamos a exponer el diseño y la implementación paso a paso de una arquitectura de red jerárquica y segura que unifica de forma eficiente dos locaciones distribuidas en la ciudad de Formosa, un local comercial de ventas y un depósito general de mercadería. Nuestro objetivo en este video es demostrarles cómo garantizamos la alta disponibilidad, la centralización de los servicios y la confidencialidad de la información corporativa. El Internet de las Cosas, o IoT por sus siglas en inglés, se basa en la interconexión de objetos cotidianos a través de redes, permitiendo que estos dispositivos recopilen y compartan datos. Un ejemplo clave dentro de esta arquitectura es el uso de RFID, o identificación por radiofrecuencia, donde etiquetas pasivas unidas a objetos pueden ser leídas por lectores que envían la información a una red para su procesamiento. Asimismo, el IoT abarca redes de sensores que permiten monitorizar y gestionar diversos entornos de forma remota. Continuando con la arquitectura tecnológica del proyecto, es fundamental comprender que el Internet de las Cosas no se define por una única tecnología, sino que lo clasificamos bajo tres criterios esenciales para el diseño de redes. Primero, según su arquitectura lógica, es un modelo de capas, donde identificamos la capa de percepción en el hardware y los sensores físicos, la capa de red que actúa como gateway de transporte, y la capa de aplicación donde los datos se procesan y almacenan en bases de datos. Segundo, según su ámbito de aplicación. Aquí nos alejamos del IoT de consumo residencial y nos posicionamos estrictamente en el IoT industrial y de infraestructura. El IoT industrial exige que redes de emisión crítica altamente robustas y segmentadas, ya que un fallo en la latencia o la pérdida de paquetes afectaría directamente la logística de nuestra mercadería. Tercero, según la topología de conectividad terminal, diferenciando las redes de etiquetas pasivas, las RFID, que dependen de campos electromagnéticos, de las redes de sensores inalámbricos, las WSN, que operan en topologías de mallas retransmitiendo información salto por salto hasta el enrutador principal. Una VPN o red privada virtual es una tecnología que permite crear una red privada sobre una infraestructura pública como el Internet mediante el uso de túneles seguros. Consiste en conectar dos o más redes de área local, LAN, o usuarios remotos a través de una conexión cifrada, lo que garantiza que los datos viajen de forma segura a pesar de utilizar una red no confiable. Básicamente, es una red de una institución construida sobre una red pública con la misma seguridad y políticas que una red privada. Como mencionó mi compañero, el uso de una red privada virtual es el pilar de la conectividad intercursal. Desde una perspectiva técnica y corporativa, las ventajas que justifican la implementación de esta tecnología son claras. El ahorro en costos. Al permitirnos utilizar conexiones a Internet convencionales de bajo costo para configurar la red corporativa, prescindiendo de costosas líneas alquiladas o dedicadas. La escalabilidad, al ser dinámicamente ampliables, lo que facilita la adición de nuevas redes de área local con un mínimo impacto en la configuración existente. Seguridad e integración, debido a que todo el tráfico se encripta de forma automática contra alteraciones y se integra directamente con los firewalls corporativos. Soporte de movilidad, lo que habilita el acceso remoto seguro mediante redes extranet para el personal directivo o trabajadores fuera de las redes físicas. Una central telefónica IP o IP-PBX es un sistema que gestiona las comunicaciones de voz dentro de una empresa utilizando la infraestructura de red de datos IP en lugar de la red telefónica tradicional. Su función principal
Es el control de señalización, el intercambio de capacidades y la gestión de canales lógicos para establecer comunicaciones entre equipos terminales H.323 o teléfonos IP. En este esquema, el gatekeeper actúa como el cerebro de la red, realizando funciones de registro, control de admisión y resolución de direcciones para permitir las llamadas. Para entender cómo gestionar las comunicaciones, debemos clasificar las centrales telefónicas IP o IPPBX bajo dos criterios estructurales. Según su naturaleza de implementación, se dividen en centrales basadas en hardware propietario, que son equipos físicos dedicados y cerrados provistos por fabricantes específicos como las soluciones integradas de Cisco, y las basadas en software ejecutadas en sistemas estándar y plataformas de código abierto como Asterisk. Según su arquitectura de despliegue, se clasifican en soluciones locales, on-premise, donde el servidor de señalización reside físicamente dentro de la LAN, garantizando el control absoluto del tráfico y la seguridad, y soluciones en la nube, hosted o cloud IPPBX, donde la inteligencia de conmutación se delega a un servidor externo administrado por un proveedor de servicios en Internet para minimizar la inversión inicial en hardware. La voz sobre IP o VoIP es una tecnología que permite el transporte de tráfico de voz en paquetes a través de infraestructuras de datos basadas en el protocolo IP. En lugar de utilizar circuitos conmutados, la voz se digitaliza, se comprime y se envía en paquetes de datos. Sus objetivos principales son el ahorro de costos en comunicaciones internas al ser gratis sobre la red de la empresa y la unificación de la infraestructura para voz y datos. Se apoya en estándares como H.323 para garantizar la interoperabilidad entre fabricantes. Protocolos de señalización y control en voz IP. A nivel de transporte y control en voz IP, la comunicación efectiva de paquetes de voz requiere la participación coordinada de dos familias de protocolos. Por un lado, los protocolos de señalización encargados de coordinar el inicio y mantenimiento y finalización de las sesiones. Históricamente disponemos de H.323, una recomendación formal y robusta de la UITT, muy utilizada en sistemas tradicionales de videoconferencia. Sin embargo, la opción predominante hoy en día es el protocolo SIP, Session Initiation Protocol, diseñado por la IETF, un estándar basado en texto muy similar a HTTP, lo que hace sumamente ligero, modular y escalable para terminales IP modernos. Por otro lado, una vez establecida la llamada, el transporte de la voz en tiempo real se delega al protocolo RTP, Real Time Transport Protocol. RTP es crítico porque añade marcas de tiempo y números de secuencia a cada paquete de audio, permitiendo que el receptor reconstruya el flujo de voz de forma ordenada y mitigue problemas de desincronización o jitter. Los códecs son los algoritmos matemáticos responsables de transformar la señal de voz analógica en un flujo de datos digitales en el extremo emisor y de realizar el proceso inverso en el extremo receptor. La elección del códec es un factor crítico de diseño, ya que determina directamente la calidad de la audición o fidelidad y el consumo de ancho de banda en los enlaces de datos. Los códecs se clasifican principalmente en dos categorías según su método de operación: códecs de forma de onda y códecs de fuente o híbridos. Los códecs de forma de onda, como el estándar G.711, digitalizan el audio sin aplicar compresión compleja, lo que ofrece una excelente calidad de voz, similar a la telefonía tradicional, a cambio de un consumo constante y elevado de ancho de banda, 64 kilobits por canal de voz, sin contar las cabeceras de red. Por el contrario, los códecs de fuente o híbridos como G.729 o G.723.1 analizan los parámetros físicos del habla humana para comprimir drásticamente la información.
Esto permite reducir el consumo a tasas de transmisión extremadamente bajas, por ejemplo 8 kilobits por segundo en G.729, optimizando al máximo los enlaces WAN intersucursales a costa de una mayor demanda de procesamiento del CPU en los routers o terminales. Comandos utilizados para configurar VoIP. Para la administración y el diagnóstico de la infraestructura de voz sobre router Cisco, nos apoyamos en comandos específicos del IOS de línea de comandos. Utilizamos el comando interface tipo barra número para ingresar a configurar las interfaces físicas o subinterfaces lógicas donde convergen los equipos de voz y datos. Para verificar la convergencia del enrutamiento dinámico interno y asegurar que las rutas hacia las centrales telefónicas estén activas, ejecutamos show IP OSPF neighbors. Y ante fallos de conectividad o problemas en el establecimiento de llamadas, el comando debug IP protocol se vuelve indispensable, permitiéndonos realizar el trazado de eventos y la resolución de problemas lígenes en tiempo real. Ahora pasando a la parte práctica, comenzamos con el desarrollo de la actividad. Analizando la actividad práctica planteada, el cliente nos solicita estructurar una solución para dos plantas operativas. La locación 1 cuenta con un sector de cajas crítico con 3 terminales, teléfonos IP y cámaras. Oficinas de administración, un sector de depósito local con 2 terminales, pasillos con cámaras de exhibición y la oficina de comunicaciones que actúan como el core de la red. La locación 2 es un macro depósito general con 8 terminales de datos fijos, conexiones inalámbricas en un galpón de 40 por 100 metros y 10 tablets móviles con etiquetadoras para el relevamiento de stock. Las dos premisas contractuales más estrictas fueron centralizar y gestionar tanto la telefonía IP como las cámaras de seguridad en subredes únicas desde el local 1. Para el sector de ventas, el diseño de la red se basó en una estricta segmentación lógica, mediante la asignación de puertos en los switches de acceso al modo correspondiente y su vinculación a una VLAN específica de datos, se logró aislar el dominio de broadcast de las cajas registradoras. Esta medida previene que el tráfico generado en otras áreas, como administración o el depósito, interfiera con las operaciones de facturación. De este modo, se mitiga el riesgo de tormentas de broadcast y se garantiza la disponibilidad constante del servicio en un área crítica para la empresa. En lo que respecta a la configuración de los teléfonos IP, nos encontramos con el desafío de que los dispositivos de voz comparten el cableado físico con las estaciones de datos estándar. Para solucionar esto, implementamos VLANs de voz mediante el comando SwitchPort Voice VLAN en las interfaces de acceso. Esto permite que los switches identifiquen, etiqueten con prioridad de capa 2 y apliquen políticas de calidad de servicio para evitar la degradación del audio. Para cumplir con la centralización solicitada, desplegamos el servicio de Call Manager Express directamente en el router principal de la locación 1, registrando los directorios telefónicos de forma centralizada sin requerir hardware dedicado adicional en las sucursales. Para la configuración de las PC, la arquitectura exigía que el direccionamiento se asignara dinámicamente por DHCP. Sin embargo, al estar las estaciones de trabajo segmentadas en VLANs separadas respecto al servidor central, las solicitudes de IP que viajan por difusión o broadcast eran descartadas por el router por diseño de capa 3. Para superar esta restricción, configuramos el parámetro IP Helper Address en las subinterfaces del router. Este mecanismo actúa como un agente de retransmisión que intercepta el broadcast local, lo convierte en un paquete de unidifusión o unicast y lo direcciona directo al servidor, logrando una automatización completa en el aprovisionamiento IP a través de toda la red.
A diferencia de las estaciones de trabajo, los dispositivos de impresión y otros recursos compartidos requieren una ubicación de red predecible y constante. Por este motivo, se estableció un esquema de direccionamiento estático para cada impresora, asignándoles direcciones IP fijas, generalmente ubicadas al inicio de los rangos de red útiles. Esta regla de diseño asegura que las computadoras cliente siempre puedan localizar el recurso en la misma dirección lógica, previniendo las interrupciones del servicio de impresión que ocurrirían inevitablemente si un servidor DHCP modificara la IP del periférico tras un reinicio del sistema. En cuanto a los periféricos de captura de datos, su integración a la topología se centró en garantizar la integridad del flujo de la información a nivel de la capa de aplicación. Los dispositivos se vincularon de manera directa a las interfaces de las terminales anfitrionas. El objetivo primordial de esta configuración fue asegurar y validar que las tramas de datos capturadas en el extremo comercial de la red logren atravesar la jerarquía de switches y el enrutamiento, llegando de forma íntegra a las bases de datos y al software de inventario alojado en la red central. La conectividad para los dispositivos móviles de relevamiento en un macrodepósito de 40 por 100 metros demandó el despliegue de una red inalámbrica robusta, soportada por múltiples access points distribuidos estratégicamente. Para asegurar una cobertura uniforme y evitar la degradación del ancho de banda, los equipos de transmisión se configuraron utilizando canales del espectro que no se suponen entre sí. Esto evita la interferencia cocanal y garantiza que las tablets puedan transicionar entre distintas zonas de cobertura de manera fluida, manteniendo una comunicación estable, segura y en tiempo real con los servidores de mercadería de la locación 1. Para finalizar el flujo práctico, los routers de borde concentran toda la inteligencia y políticas de la topología. En primer término, implementamos el enrutamiento inter-VLAN bajo el esquema Router on a Stick, fraccionando la interfaz física en subinterfaces lógicas asociadas al encapsulamiento de troncal, utilizando el comando encapsulation.1q y el ID de la VLAN. Como protocolo de pasarela interior seleccionamos OSPF, garantizando una convergencia dinámica ante fallos de enlace. Y por último, para unir de forma segura el local de ventas con el depósito general a través de Internet, configuramos un túnel VPN con IPsec. Este protocolo aplica criptografía de extremo a extremo sobre los paquetes IP corporativos, permitiendo que el área de administración de la locación 1 acceda a los recursos de la locación 2 de manera directa, transparente y 100% segura, tal como lo requería el proyecto. A modo de conclusión, podemos destacar que el diseño de esta infraestructura no solo resuelve de manera segura la comunicación entre ambas locaciones mediante túneles VPN y enrutamiento dinámico, sino que también garantiza la estabilidad operativa al aislar el tráfico crítico utilizando VLANs y priorizando la telefonía IP con políticas de calidad de servicio. Asimismo, como repasamos en nuestro marco teórico, la integración de redes inalámbricas robustas y conceptos de Internet de las Cosas, IoT, como la tecnología RFID y las redes de sensores en los depósitos, dota a la empresa de un ecosistema escalable preparado para el monitoreo y la gestión logística en tiempo real. Dicho esto, los agradecemos por haber visto este video hasta el final y muchas gracias.